Apreciados estudiantes, bienvenidos al curso Currículo Universitario de tipo de profundización e investigación, el cual será desarrollado en el ciclo académico 2022 del doctorado en Educación y Docencia Universitaria. El enfoque de currículo universitario por competencias concita la reflexión académica interdisciplinaria en la que confluyen posiciones de su implementación impostergable y otras de establecer consensos sobre el carácter polisémico de los conceptos, currículo y competencias. Porque además suma esta la complejidad que la define, dando lugar a la confusión o comprensión de sus sentidos, de sus diferentes sentidos, comprensión y decisión clara de lo que debe ser mejorado y sujeto a cambio. La evolución conceptual del currículo es histórica y no es el tema que nos concierne desarrollar en esta clase, aunque ningún conocimiento es estático. Eso lo sabemos por la evolución de la ciencia, por la historia de la ciencia y la evolución del currículo y de las competencias no es ajena tampoco a estas características conceptuales. Precisamente la dinámica de cambios e incertidumbre es la realidad de la educación, la universidad y de la sociedad actual. Es decir, todo está sujeto a las leyes de movimiento, de cambio, de desarrollo, leyes dialécticas en las que se inserta la realidad educativa. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Y qué es lo que entendemos en cada etapa, en cada época, en cada momento? ¿Qué es lo que conocemos? Lo que conocemos un conocimiento previo, lo que conocemos ahora con el adelanto de la ciencia, lo que tendrá validez científica en el conocimiento futuro de las próximas generaciones. He ahí la incertidumbre del mundo en el que nos movemos actualmente. ¿Y cómo se diseña la estructura del currículum en un enfoque por competencias? Eso es más bien uno de los problemas que la universidad en general y las universidades latinoamericanas que asumen esa influencia del modelo del enfoque por competencias que deviene de Europa, de Estados Unidos, de países desarrollados y que nosotros hemos ido implementando dentro de procesos graduales sobre los que todavía no se ha terminado como para lograr definitivamente evaluaciones que nos den o diagnósticos, estadísticas que nos den la precisión de esos aprendizajes nuevos y sus alcances. ¿Y cómo se diseña la estructura del currículum en un enfoque por competencias? Sin prescindir de la reflexión si responde a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el cual también daremos algunos alcances más adelante. Complejidad e incertidumbre, dos características muy relacionadas y que en la sociedad actual forman parte de eso que nos sitúa en un mundo en el que nada tenemos como una certeza absoluta y en el que nada es posible de modificarse, de cambiarse, de mejorar también. La complejidad de la disciplina, el currículo, la disciplina curricular y la incertidumbre que aparejan los vertiginosos cambios del avance de la ciencia y la tecnología marcan el itinerario de la formación profesional docente. El currículo retorna periódicamente a la reflexión, el análisis y la evaluación, y a las expectativas de las demandas de la sociedad, del mercado laboral, la economía y la cultura. Como vemos, cada cierto tiempo, y de allí la periodicidad en que las instituciones académicas, las instituciones educativas, retornan sobre el currículum con reflexiones, evaluaciones, cambios, modificaciones que dan respuesta o que pretenden, en todo caso, resolver los problemas educativos que tienen
actualidad, vigencia y que exigen una demanda para estos cambios. Las relaciones además se articulan o subyacen en la realidad. No aparecen aisladas, aparecen interrelacionadas. La sociedad, el mercado laboral, la economía, la cultura, las políticas educativas y la ideología incluso. La naturaleza social de la educación y el aprendizaje, los fines de la universidad y su función en la formación de las personas y transformación de la sociedad, es determinante en la institución y el alcance ético involucra este proceso en el cual los cambios han impulsado nuevos enfoques como el currículo por competencias, pensados desde el conocimiento, la ciencia y la tecnología que dominan el horizonte global. Deviene de asumir demandas globales, se corresponden con la internacionalización de las universidades. Núñez 2018. La internacionalización de las universidades es un proceso creciente, motivado por la influencia de organismos internacionales como la OCDE. Currículo, aprendizaje, mercado laboral. La universidad atenta a este movimiento y parte del mismo, porque así lo es, de los cambios, no siempre concordante con el mercado laboral. Expresa la demanda de competencias pertinentes del mundo desarrollado, haciendo evidente un rezago en la implementación de lo que se esperaría en un perfil de egreso logrado en los países en vías de desarrollo. Es decir, que no hay una posibilidad plena de alcanzar en el mismo nivel, en la misma intensidad, en el mismo grado de lo que sucede en el mundo desarrollado. Pues estos objetivos aparecen con exigencias en las que todavía no hay una posibilidad plena. Yanis 2008. Las competencias son el eje directriz del currículo universitario. El sentido trascendente se orienta por el aprendizaje en la formación docente para su desempeño. Acción y función en la práctica profesional serán evidentes. Nos referimos a que este desempeño que aparecería como de mucha importancia en el logro de las competencias se convierten, son expresión de la acción y la función en la práctica profesional se evidente en los procesos y en los resultados de la. También la elaboración del diseño curricular entendida como un proyecto, y en ello encontramos el sentido hipotético de su construcción. Y la construcción del currículum es hipotética, y la construcción del currículo apunta a ese logro que se alcanzará en el proceso y en los resultados a partir de la evaluación. La intencionalidad prevista en el perfil profesional, el aprendizaje propiciado por las metodologías y el uso de procedimientos válidos destinados a la evaluación. Quiere decir que el perfil se construye, se elabora desde una intencionalidad y el currículum se elabora con la finalidad, con la coherencia también lógica necesaria entre lo que se pretende formar y cómo, de qué manera, metodológicamente, se logrará esa formación. Currículo, concepción teórica. Toro, 2017. En el currículo se conjugan concepciones teóricas que determinan su carácter polisémico, el cual involucra los procesos de enseñanza-aprendizaje en su naturaleza teórico-práctica, constituyéndose en una disciplina. Aquí tenemos la afirmación del currículo como disciplina y de la importancia, en todo caso, de esas concepciones teóricas que lo refrendan. El currículo, en tanto propuesta educativa, construye y contextualiza la interacción práctica, teoría, praxis, la cual enlace a la sociedad y a la educación, involucre a sus actores como generadora del aprendizaje en la formación del ciudadano
crítico, reflexivo. Aquí está muy clara la concepción o la evidencia de lo que se pretende: formación del ciudadano crítico reflexivo en una cultura democrática. Y hay una concepción un tanto más actual en la que se incorpora la ciudadanía. El propósito no es la búsqueda del concepto, sino de una conceptualización, puesto que en la búsqueda de un concepto sería muy difícil llegar a una univocidad, a una única expresión. Más bien, la conceptualización llevaría a encontrar elementos que comunes pudieran llevar a ciertos consensos. Una forma de aceptación democrática ante la pluralidad conceptual, asumiendo que estos cambios devienen de la sociedad, la educación y sus instituciones, la cultura, las políticas del Estado y la economía y sus instituciones, y las teorías que las sostienen. Su sentido es resolver los problemas de estas generaciones, aun cuando en el futuro los problemas serán otros. De allí que no hay un carácter definitivo y único, absoluto. Los cambios curriculares seguirán siendo la propuesta, las hipótesis que en cada etapa, en cada generación se van alcanzando. Posición crítica al currículo por competencias. Bien, Moreno, 2010, toma una posición crítica del currículo por competencias, especialmente desde la sociedad mexicana, desde ese análisis hecho a partir de su experiencia profesional, su experiencia docente y de investigación. Por razón de que los cambios no avisoran una reforma universitaria, la confusión del significado, la forma de la enseñanza y cómo desarrollarlas en los estudiantes. Quiere decir que en la visión de Moreno se parte de de que Tele también constituye una situación un tanto difícil de resolver, en la medida que el concepto podría unificar ciertos consensos, y al haber una diversidad de lo que significa currículo y de lo que significa competencias, llegar a acuerdos pareciera ser que generar más bien una situación confusa en la cual no se llega a establecer un avance importante como podría producirse si es que se lograra unificar o en todo caso esclarecer y lograr que el consenso prevalezca más bien y elimine los niveles o las diferencias de sentidos que se comprenden a partir del concepto currículo. Y en forma de la enseñanza, una reforma universitaria no la visora en ese sentido, no habría un compromiso pleno ni un nivel de comprensión plena sobre el tema. La confusión del significado, la forma de la enseñanza y cómo desarrollarla en los estudiantes. Es decir, que además del aspecto conceptual y del aspecto del compromiso, que significa también un aporte ético en esta gestión e implementación del currículo por competencias, es que no ha habido un debate, no ha habido un suficiente trabajo a nivel de la comunidad educativa en la que todos tengan una participación, sobre todo los actores comprometidos, a fin de esclarecer y tomar posición al respecto. No se ha abierto el análisis a toda la comunidad universitaria. Las propuestas curriculares deben ser comprendidas y lograr acuerdos respecto de los resultados de mejora esperados. En vista de que las competencias se proyectan a la mejora, al mejoramiento, a la calidad, si no hay claridad en lo que se espera mejorar y en lo que se tiene que cambiar para esa mejora, para ese resultado, entonces es difícil hallar el compromiso y la postura consensuada como se esperaría para estos cambios tan importantes como son los cambios curriculares. Competencias. Ortiz y Cyrus, dos investigadoras médicas de la Universidad de Cuba, la Universidad Cubana,
se refieren a este aspecto de las competencias profesionales, señalando que cobran primacía en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI. La necesidad de nuevas competencias para las nuevas generaciones con nuevos conocimientos e ideales. Hay una visión de innovación también de la postura de las generaciones actuales ante esos nuevos conocimientos. En las conclusiones indican que la competencia es propia de la actividad laboral. Se manifiesta en la satisfacción de ese desempeño. Cierto es que la calidad entre los distintos conceptos que definen, uno de ellos está relacionado con la satisfacción del desempeño, con la satisfacción del cliente, con la satisfacción. Y esto involucra la competencia, sin duda, ¿no? Evaluar la competencia y tener un grado de satisfacción del usuario o del desempeño de quien se ha capacitado en las competencias, las conoce y las aplica en el desempeño profesional. Forman parte del perfil profesional del egresado. Con base en ella se organiza el diseño y desarrollo del currículo y requieren la preparación de diseñadores y de ejecutores del currículo. Evidencia un valor metodológico. Internacionalización de las universidades. Núñez, 2018. La internacionalización de la universidad es una estrategia de política institucional con objetivo de fomentar el mejoramiento de la calidad educativa. En esta investigación en la que yo trabajé con información recogida de la Oficina General de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Marcos, hay toda una estrategia orientada a la internacionalización, sobre todo en esa movilización que de alguna manera significa un interés, una preocupación por la calidad y recoger experiencias, vivir experiencias interactivas con otras culturas, con otros planes, programas y con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, los laboratorios, las universidades, el liderazgo, las competencias. Este proceso registra un incremento motivado por la influencia de organismos internacionales como la OCDE, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación para el Desarrollo Económico. La tendencia es creciente en las universidades del mundo por los procesos de globalización del conocimiento, la economía, el desarrollo social y las tecnologías de información y comunicación. Quiere decir que este proceso de internacionalización de las universidades también tiene coherencia con los procesos de internacionalización de los currículos, precisamente por esa movilidad profesional que hay y por esos pesos, créditos que los currículos pueden exigir en una u otra universidad, ¿no? En un mundo en el que se mueve, aún en el caso de la pandemia, modificado temporalmente, suponemos esa dinámica de movilidad internacional con las universidades del mundo. Se supone que superada esta etapa y bajo la seguridad y los protocolos se retornará a un proceso gradual probablemente hacia la recuperación de esos espacios y sobre todo de esos planes y proyectos programados entre las universidades y sus convenios en los que se puede confrontar las características de los distintos currículos universitarios. Bien, Rodríguez, respecto a la internacionalización, en 2014, dice que existe una tendencia de internacionalización de las universidades que no alcanza, aquí la actitud es también de una evaluación que no alcanza a constituirse en una estructura organizativa de abordaje de los problemas comunes de las universidades latinoamericanas, especialmente porque este análisis es en base a las universidades latinoamericanas.
lo cual redundaría en la mejora de las actividades académicas. Si encuentra el aspecto positivo dentro de ese debate de crítico, de no encontrar lo positivo y en el encuentro de una implementación que todavía está en camino y de las dificultades que se dan por las diferencias, no solo en el desarrollo, en la implementación y en las posibilidades de los cambios de currículo entre países desarrollados, donde se origina el enfoque, y los países en vías de desarrollo. La expectativa, en todo caso, está en que sí podríamos lograr encontrar esas mejoras y ese beneficio que los currículos por competencias pueden proporcionar en las actividades académicas. Si bien es cierto, los principios de la eficiencia es hacer más con menos, uno de los problemas de la educación en América Latina es el problema de presupuesto, ¿no? El problema económico, cuando se compara la inversión que se hace en las universidades de países desarrollados y en las universidades de países en vías de desarrollo. Evaluación por competencias. Las competencias y el currículo por competencias demanda elaborar los instrumentos, estableciendo dimensiones e indicadores que hagan posible observaciones objetivas. Esto significa trabajar los instrumentos y establecer las mediciones para lograr precisión en los resultados. Estas observaciones objetivas no son únicamente de carácter cognitivo, no son solo sobre el conocimiento alcanzado, también atribuido a que el enfoque por competencias da una prioridad a todos los aspectos más bien o a las competencias cognitivas más que a otras. Creemos que cognitivas, procedimentales, actitudinales y valorativas se integran. Hay una integralidad, en todo caso el propósito sería conducirnos hacia esa integralidad de las competencias en la formación profesional, que es en general el concepto de formación integral, alcanza a toda la educación en todos sus sistemas y niveles. Lo que pretende evaluar con un propósito formativo e integral con los cuales se puede establecer el nivel de dominio de las competencias o que accedan a escalas con las que se precise el estado de su desarrollo. Objetivos de desarrollo sostenible y currículum. Ya nos habíamos referido a estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen un alcance hasta el 2030, tal como se ha propuesto en Naciones Unidas. En la medida que el currículo por competencias requiere de consenso de la comunidad y responde a una visión socioeducativa dentro de un contexto global para un mercado laboral, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por las Naciones Unidas, contienen una agenda global, aprobada por la comunidad internacional respecto a una acción colectiva de objetivos de desarrollo que proyectan ciertas limitaciones para alcanzarlos en los países en vías de desarrollo. En esta postura analítica y crítica, Gómez, de 2017, señala que generar conocimiento científico en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y su aplicación, solucionar los problemas de falta de datos y la clarificación de las metas y objetivos, precisa de responsabilidades y compromisos económicos, políticos y técnicos. Los objetivos de desarrollo sostenible necesitan informaciones claras y compromisos políticos precisos, medidas efectivas de transformación para mejorar el planeta y las condiciones de vida de sus habitantes. En esto es bueno esclarecer a qué se refiere con los datos estadísticos para tener precisión sobre estos avances, en que no hay mucha información tan completa de todos los países y no hay una evaluación tan precisa para señalar logros. Hasta aquí el esfuerzo lo hacen los países en vías de desarrollo, pero los resultados no
se asemejan, se marcan las diferencias y sabemos que en situaciones de crisis como las que vivimos, tal vez los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en el año 2015 hacia el 2030, en esta fase del 2020, con los problemas generados por el COVID-19, problemas de salud, problemas económicos, problemas de pobreza, de desempleo, estos objetivos de desarrollo sostenible sean un tanto postergados o tengan más dificultades de ser alcanzados. Conclusiones. El concepto polisémico que caracteriza al currículo y a las competencias, dos conceptos fundamentales en este tema que hemos desarrollado el día de hoy, que estamos desarrollando el día de hoy, el currículo por competencias, el término currículum o currículo, quizá con algunos acuerdos más claros, y el término competencia, que sí continúa ofreciendo dificultades en su esclarecimiento, en la comprensión, en su significado. De allí que el esclarecimiento académico de la comunidad educativa seguirá siendo no solo la reflexión, sino el asumir también que esa diferencia conceptual no debería ser un abismo o la dificultad insoslayable. Lo que tendríamos que es buscar consensos que nos lleven hacia la formulación, hacia la elaboración, hacia el diseño curricular en el que los problemas comunes puedan ser encontrados en soluciones en el campo educativo, en las carreras profesionales, en las universidades. La implementación y la gestión y la evaluación. Bueno, es verdad que implementar los currículos por competencias es una tarea que requiere de reflexión, de toma de decisiones, de búsqueda de consensos, de análisis, de una actividad académica fecunda y con una intención de avanzar en el camino, aún sabiendo las dificultades del entorno, las dificultades del contexto. Igualmente gestionarlos, porque para los profesores, para la comunidad, no siempre educativa, universitaria, es sencillo este camino, y menos todavía la evaluación, dada la complejidad a la que nos hemos referido, como son estos aspectos que involucran la evaluación del currículo, ¿no? El hacer las observaciones, el señalar dimensiones, el señalar indicadores de diversos aspectos que no son solo los puramente cognitivos, son procedimentales, son actitudinales, son valores. Y claro está que una evaluación tradicional de ninguna manera podría ser la más adecuada para la evaluación de los contenidos curriculares y de las actividades que se desarrollan en los sílabos universitarios, en las carreras, en la formación profesional por competencias, ¿no? Con currículos por competencias, con perfiles por competencias, con actividades en las que se tiene que observar, evidenciar procesos y logros, es decir, resultados. Por cuanto responden a los cambios originados por cambios sociales, el conocimiento, el avance, la ciencia y la tecnología, y de un componente político. De allí surge esa complejidad y esa dificultad conceptual polisémica sobre la que hemos insistido, que no debe ser un obstáculo para continuar avanzando. La evaluación de la competencia propicia la elaboración de instrumentos y tecnología. La internacionalización de los currículos de las carreras profesionales no han logrado aún un nivel de desarrollo, y en esa tarea quizá hay un mayor aislamiento o cada institución encuentra, sobre todo las instituciones universitarias como entidades académicas autónomas, propician sus currículos. Es verdad que en miras del contexto internacional, pero sin haber logrado una
forma, una estructura más orgánica a través de la cual podamos expresar soluciones o propuestas hipotéticas, propuestas académicas para la solución de nuestros problemas comunes. Lo que puede observarse entonces es que cuando se viajan los estudiantes, una forma de hallar el beneficio común, pero sobre todo el poder adecuar los temas, los estudios, las asignaturas, los sílabos, para que la continuidad del estudiante tenga sentido provechoso, de beneficio respecto a los currículos que existen en las universidades donde se va a la pasantía o a la beca, en fin. El tema curricular es importante. El tema de currículum es el que ha centrado la videoconferencia de hoy y podemos seguir reflexionando sobre el tema, podemos seguir haciendo algunas preguntas, proponiendo soluciones y analizando nuestra propia realidad en lo que conceptualmente significa, en los aspectos metodológicos del currículo, en las teorías curriculares que refrendan los currículos actuales y en las propuestas de una visión de futuro y sobre todo del presente, en la que podamos llegar a un consenso necesario desde la universidad. Gracias.